Catalunya. Té la paraula el senyor Ignacio Garriga Vaz de Concicao. Gracias, president. Señor Illa, afrontamos este nuevo debate de política general con usted en el Gobierno tras un año de mucha inestabilidad que provocó cambios en el Gobierno, que desencadenó en un proceso electoral, por cierto, el sexto proceso electoral en tan solo 10 años, algo nunca visto en España, de lo que usted también es responsable. Pero fueron unas elecciones como las anteriores, unas elecciones que respondían exclusivamente, por un lado, a cálculos partidistas, a luchas de poder y a peleas entre unos y otros para ver quién blindaba privilegios o cómo se los pasaban de unos a otros. En definitiva, unas elecciones fruto de lo que siempre han hecho unos y otros, es decir, no lograr la estabilidad en Cataluña, porque en el fondo no les importa absolutamente nada la estabilidad en Cataluña. Llevamos demasiados años donde su partido ha sido un actor fundamental en la normalización de la incertidumbre en Cataluña. Ustedes han contribuido abiertamente a que los catalanes sean presos de los caprichos, de los impulsos o de los intereses de los de turno en el momento, pues, quien estuviera en el poder. Pero también ha sido responsable usted, y lo ha demostrado tras escucharle en su intervención, que usted no tiene un rumbo claro para Cataluña. Solo han decidido optar un camino determinado, según el momento, para lograr los objetivos que ustedes defendían en un momento determinado. Pero en largo plazo, los proyectos de futuro, el abordar los verdaderos retos que tiene Cataluña, eso nunca ha existido. Sobre educación, ¿qué proyecto tienen ustedes sobre educación? Ninguno. Sobre el modelo sanitario que necesita nuestra región, silencio. Sobre el proyecto económico, a pesar de que usted ha hablado mucho de esa economía compartida, ese progreso compartido, cuando en realidad su progreso compartido se convierte en miseria compartida. Pero usted lleva muchos años, y su partido de manera especial, aprobando en este Parlamento leyes unas tras otras que no han servido absolutamente nada para cambiar lo verdaderamente necesario, lo que preocupa y lo que urge a los catalanes. Luego usted, señor Illa, es responsable de la decadencia que padece Cataluña. Y estoy convencido que nada va a cambiar estos próximos años. Nada va a cambiar y, por tanto, sus 3 ejes y sus 5 prioridades que tanto repite son y constituyen una auténtica estafa política. Cataluña sí necesita un cambio estructural. Lo necesita, porque no funciona absolutamente nada en nuestra tierra. Y sé que usted dirá, no, ya están los que siempre caen en el catastrofismo. Y no, eso se llama realismo, señor Illa, porque lo único que funciona en Cataluña son los más de 280 organismos públicos o esos chiringuitos donde ustedes se reparten los puestos en negociaciones y en cuartos oscuros. Pero todo va peor para los catalanes, y es una realidad, y eso no lo pueden negar. Cataluña está paralizada. A pesar de los datos macroeconómicos que usted haya podido citar, Cataluña está paralizada, señor Illa. Lo único que sí avanza es el declive social, el declive cultural, el declive económico y, por supuesto, lo que mejor saben hacer, que es recortar libertades y promover imposiciones. Porque hay que hablar, sí, hay que hablar del recorte de libertades. Recorte de libertades en materia educativa. Los padres en Cataluña no pueden escoger la escolaridad que quieren para sus hijos. Podemos hablar del recorte de libertades que existe en los medios de comunicación, por supuesto teledirigido por el Gobierno de turno a base de suculentas subvenciones. Pero déjeme que haga un pequeño paréntesis para hablar sobre el recorte de libertades, haciendo referencia a las recientes elecciones autonómicas en Cataluña. Unas elecciones que se hicieron a medida, como todas las que hemos celebrado en Cataluña. Unas elecciones propias de partidos autoritarios, sí, de esos que usted no sé a quién se refería, pero ustedes son la imagen viva del autoritarismo en nuestra región, porque ustedes atacan la libertad política. Ustedes atacan la libertad política utilizando los medios subvencionados para silenciar a quien disiente del pensamiento que ustedes determinan que hay que defender, y ustedes atacan a la libertad política vetando o contribuyendo al veto de ciertas formaciones políticas que lo único que hacen es representar la voluntad popular y el derecho de representación política que tienen cientos de miles de catalanes. Y, por desgracia,
Y lo he de decir, frente a ustedes, a veces tenemos algunas formaciones políticas, como el Partido Popular, que en lugar de ponerse en el lado de defender la libertad y el derecho a representatividad política, deciden callarse o mirar hacia otro lado. Pero yo le he de decir, señor Illa, que la estrategia que comparte con el separatismo y con la extrema izquierda de intentar matar a Vox no les ha funcionado, porque estamos aquí en un nuevo debate de política general con más apoyos y ya le auguro que esto es un movimiento exponencial. Pero vayamos a hablar de los problemas de Cataluña, de esos que usted pues, no ha querido hablar o ha pasado de manera muy sibilina. Usted ayer hacía referencia y sacaba pecho de que usted representa un gobierno sobre el terreno, que va a hacer gala del rigor, de la realidad. Pues hablemos de cómo usted ha contribuido a dividir Cataluña, con rigor, desde el realismo. Cataluña fue, supongo que lo recordará usted más que yo, una Cataluña alegre, ¿se acuerda? Próspera, una Cataluña libre. Y usted ha contribuido, su partido, de manera activa, a que esa Cataluña se haya convertido en una Cataluña dividida, en una Cataluña antipática para el resto de España, en una Cataluña degradada y que cada día pierde su identidad. Ese camino se empezó hace muchos años y su partido ha sido un actor principal. Por supuesto, a la vanguardia iba el separatismo, destrozando la tan amada Cataluña. Iban a la vanguardia el separatismo. Pero han habido actores políticos, como usted y también como el Partido Popular, que han creado las condiciones para el crecimiento del separatismo. Podríamos relatar innumerables circunstancias que han contribuido a que hoy Cataluña esté peor que hace 20 años, empezando por la promoción del Estatut de Autonomía, pasando por los pactos del Majestic, permitiendo las consultas del 9N, poniéndose del lado de los separatistas, defendiendo amnistías, indultos. Usted no es la solución para esa Cataluña, como usted dice, de tothom. Es que hemos pasado de la Cataluña sansera del señor Aragonés a la mentira de la Cataluña de tothom del señor Illa. Porque usted, señor Illa, es parte del problema. Usted niega el derecho a poder escolarizar a nuestros hijos en ese pírrico 25% de español. Lo niega, porque no se ha puesto a la vanguardia de la defensa de los derechos de los niños. Usted ha impulsado los indultos y las amnistías, contribuyendo a esa división y a esa confrontación entre catalanes. Y eso, sinceramente, no es governar per tothom. Eso es mentir a tothom, señor Illa. Ayer, usted, en el inicio de su discurso, yo no sabía si estaba en el debate de política general del Parlamento de Cataluña o ante la declaración del nuevo Kofi Annan, presidente de la Generalitat, el señor Illa. Usted salió aquí hablando del mundo, de la paz, del contexto internacional, incluso hizo gala de dejar al lado la confrontación. Pero si usted es uno de los máximos exponentes de la confrontación que existe en Cataluña, señor Illa. Ayer usted puso mucho énfasis en el retroceso democrático que está sufriendo parte de Europa, en el autoritarismo que avanza en Europa, en los discursos de odio que hay en Europa. Pues mire, señor Illa, no se engañe. Usted ya lo ha reconocido. Cada día el discurso de la realidad, de relatar la verdad y de denunciar ciertas políticas que, como usted, promueven, cada día tiene más apoyo popular. Y eso lo defienden fuerzas patriotas, que defienden su soberanía, sus fronteras, la libertad y el derecho a prosperar de los pueblos europeos. Y eso, señor Illa, no es hacer gala del rigor y de la realidad, como usted decía, eso es mentir, eso es manipular y eso es contribuir a la confrontación y a la estigmatización de ciertas formaciones políticas que representan a cientos de miles de personas que están hartos de todos ustedes, que están hasta las narices de las políticas que les han condenado a la precariedad, a la falta de libertad y a vivir inseguros en sus barrios y en sus ciudades. Pero es que usted también ha contribuido a la Cataluña antipática. Y eso es parte del gran problema que usted representa. Porque hablar de financiación singular o de cupo catalán aleja a Cataluña del resto de España. Lo aleja, señor Illa. Usted hablaba y decía que no renuncia a la solidaridad. Miente. ¿Por qué tiene que ceder siempre al separatismo? ¿Por qué siempre tiene que ir 2 pasos por delante que el separatismo? ¿Por qué abandona la igualdad de todos los españoles? Ustedes no buscan mejorar la financiación, no mientan. Ustedes buscan tener más mecanismos y más dinero para seguir recorriendo esa senda que hace muchos años decidieron recorrer de la mano del separatismo para blindar sus privilegios. Y puedo decir con mucha humildad, pero con total rotundidad, que Vox es el único partido político presente en esta Cámara que defiende la igualdad de todos los españoles en materia económica en España. La única formación política, porque hay algunos que olvidan
que defendían la financiación singular, otros ahora le llaman cupo catalán, otros le llaman financiación singular, pero en definitiva, ustedes lo que pretenden es romper la caja única y la igualdad de todos los españoles. ¿Mejorar la financiación de los catalanes? Por supuesto. Y nosotros, en primera línea de saludo. Pero le voy a decir cómo, señorilla. Bajando impuestos. Cataluña lo sabe, somos la región que más impuestos propios tiene. Bajemos impuestos, eliminemos los propios, bajemos el tramo autonómico o eliminémoslo como propone Vox. Eso es progreso compartido. Y no caigan las mentiras de que bajar impuestos implica menores o peores servicios públicos. Es falso. Si Cataluña tiene los mayores números de impuestos propios y tiene la peor sanidad, la peor educación y la peor seguridad, señorilla. Es usted responsable de esta realidad que tenemos en Cataluña y usted es responsable de la Cataluña degradada también, porque ha mantenido a los últimos gobiernos de la Generalitat, sean de Esquerra, de Junts, incluso compañeros suyos de partido también han gobernado. Habló usted de prioridad económica, pero obvió que usted también ha contribuido a la degradación y a la pérdida de prosperidad de los catalanes. En los últimos 15 años, señorilla, usted lo sabe, los catalanes han perdido más del 10% en su poder adquisitivo. La mitad de los catalanes, lo hemos hablado, tiene dificultad para llegar a final de mes. 1 de cada 4 catalanes está en riesgo de pobreza y 1 de cada 10 catalanes está en riesgo de pobreza severa. Esta es la Cataluña del progrés que usted representa. Ustedes son los mayores generadores de pobreza, señorilla. Pero ayer, cuando usted jugaba a ser Kofi Annan, olvidó el contexto catalán, olvidó que los catalanes tienen más cara la cesta de la compra que hace unos años, tienen los coches más caros que hace unos años, tienen la luz, el gas, los carburantes más caros que hace unos años y la vivienda da para un capítulo aparte, ¿verdad? ¿Y qué han hecho ustedes? Ayer decía, hemos de pasar de las palabras a los hechos. No, pero es que ustedes ya han hecho mucho, señorilla. Ustedes han hecho tanto que en materia de vivienda son responsables, tras impulsar esas políticas abusivas de regulación permanente, que se haya reducido la oferta, que haya subido el precio y que hoy los jóvenes no puedan sacar adelante su proyecto familiar y que muchas familias tengan dificultad para llegar a final de mes. Esto eran las respuestas eficaces que usted planteaba, señorilla. Claro, para tapar la vergüenza de que Cataluña tan solo tenga el 2% de vivienda de protección oficial, muy lejos del 15 o 20 que recomiendan. Claro, usted vino aquí con la lluvia de miles de viviendas de promesas a futuro, que coincido con algún portavoz que me ha precedido, no lo va a cumplir. Porque solo hace falta mirar la vista atrás. Si en tan solo 11 años han sido capaces de levantar 16.000 viviendas. Ese es el bagaje de los gobiernos de Cataluña que usted también ha apoyado, señorilla. Usted quería, dice, ser el líder de la región con mayor inversión en vivienda pública. Mire, usted de momento lo que es el líder de la región con mayores impuestos propios y el líder de la región con más delincuencia y mayor criminalidad de toda España. Luego, cuando usted decía que también había recorrido a pedir ayuda para generar prosperidad, ¿qué prosperidad va a generar usted asfixiando a las familias catalanas a los impuestos más abusivos de toda España? La realidad es muy tozuda, señorilla, y por más que ustedes gestionen tantos impuestos propios, la educación ha obtenido los peores resultados históricos. Hay más de 400 barracones en Cataluña y hay un curso de diferencia entre la pública y la concertada. ¿Impuestos para esto? Sobre sanidad, casi medio millón de personas en listas de espera y más de 5 meses esperando para que un pobre catalán sea atendido, sea operado en un hospital en Cataluña. ¿Impuestos para esto, señorilla? Su recaudación millonaria hace que la sanidad en Cataluña tan solo destine en torno a 200 euros por habitante, muy lejos de la media nacional y, por supuesto, les recuerdo, somos la segunda región que menos invierte en sanidad. Es decir, todo va peor. Se aumentan los precios, se disminuye la capacidad económica de los catalanes honrados y son expertos generadores y destrucción de empleo. Es decir, todo va peor. Pero yo quiero centrarme en uno de los problemas de los cuales ninguno habla con sinceridad y que urge solucionar. Y quiero referirme a la inseguridad en Cataluña. Pero hablemos con rigor. Hablemos desde la realidad de lo que padecen los catalanes. Lideramos, señorilla, usted como presidente de la Generalitat, la región que lidera las agresiones sexuales, las ocupaciones, los robos con violencia, el tráfico de drogas, los secuestros. Cataluña ha triplicado en los últimos 10 años los delitos con arma blanca. Solo hace falta recordar lo que pasó este verano. Casi 2 apuñalamientos se produjeron al día. Barcelona hace pocos días incautó hasta 40 armas blancas en una sola noche. Detuvo a 675 personas con más de 2.000 delitos
a sus espaldas. Esto no es un bulo y no está inventado. Son datos oficiales de los Mossos d'Esquadra y que padecen los catalanes en sus calles y que usted decide silenciar, cuando no manipular. Usted no quiere solucionar el grave problema de la inseguridad, porque están equivocados en el diagnóstico. Creen que poniendo más Mossos en la calle van a solucionar el problema. Oiga, como si pone a 50.000 Mossos d'Esquadra el año que viene. Si por la puerta de atrás siguen creando e importando delincuentes, no se soluciona con más Mossos d'Esquadra. Tienen que acabar de una vez por todas con las ayudas sociales a los que acaban de llegar en situación ilegal y priorizar a los catalanes. Tienen que acabar con las subvenciones a esas empresas que han hecho del tráfico de personas su negocio. Y tienen que acabar de pactar regularizaciones masivas con el Partido Popular para que los catalanes puedan vivir tranquilos en sus pueblos y en sus ciudades. En definitiva, usted, señor Illa, está liderando la región más insegura y más degradada de toda España. Y mire, sí, usted lo dijo ayer, pero yo le voy a rebatir también con datos. Sí hay relación entre inmigración ilegal e incremento de la delincuencia. Y le voy a dar datos. El 50% de los agresores sexuales en Cataluña son extranjeros. El 65% de los robos con violencia que se han producido en Cataluña son extranjeros. El 55% de los atentados y desobediencia hacia la autoridad son extranjeros. Más del 50% de la población reclusa en Cataluña son extranjeros, ¿verdad, señor conseller de Justícia? Más del 80% de los presos en las cárceles de jóvenes son extranjeros, señorilla. Y más del 90% de los últimos violadores en Cataluña son extranjeros, señorilla. ¿Esto lo va a seguir negando o va a hacer gala de la realidad y del realismo que decía usted defender desde el Govern de la Generalitat? Esto es la realidad y lo dramática de esta realidad es que seguramente usted no va a hacer nada, pero no va a hacer nada porque ni usted ni todos los que se ponen muy nerviosos desde sus escaños no lo sufren, porque desde sus casas no graban las violencias, los machetazos y las puñaladas que sí graban los catalanes y que podemos ver a diario en las redes sociales. Yo le voy a dar dos recetas para solucionar este problema. Voluntad política. La mejor receta, billete de vuelta a todos los ilegales que estén en Cataluña y fin del efecto llamada con subvenciones a los que acaban de llegar. Porque sus políticas migratorias, señorilla, están laminando la identidad de nuestra región. Ustedes dicen amar Cataluña de la mano del separatismo, dicen defender Cataluña, pero ustedes defienden una Cataluña islamizada y sin catalanes. Porque ustedes, desde su gobierno, desde la consellera d'Educació, qué lástima que no está aquí, me gustaría preguntarle por qué desde nuestros colegios tenemos que impartir cultura árabe y lengua marroquí, a la vez que expulsamos el español de las aulas. ¿Por qué? Los catalanes ponen sus ahorros, la Generalitat pone las aulas y el gobierno marroquí pone los funcionarios. Pues esa no es la Cataluña que queremos, señorilla. Y frente a eso nosotros lo vamos a denunciar. Por eso que la conclusión es que con usted no va a cambiar absolutamente nada, porque usted es parte esencial del problema. Como le he dicho, usted representa una de las mayores estafas políticas en los últimos años de Cataluña, porque usted, quiero recordarle, que se presentó como la alternativa al desastre del separatismo. Usted venía a unir y servir, a fer la Catalunya de tothom y a presentar alternativa a los que habían destrozado Cataluña de la mano de usted. Pero usted lo primero que ha hecho es convertirse en la casa común del separatismo. Unos días juega a ser el señor Mas, otros días juega a ser el señor Montilla. Por la mañana recibe a Su Majestad el Rey y por la tarde se reúne con Quim Torra. Usted ha incorporado a miembros destacados de Esquerra Republicana, de Junts. ¿Eso es alternativa, señorilla? Es fácil adivinar, por tanto, que sus ejes y sus prioridades están muy alejados de los que dijo ayer. Se los digo yo, sus ejes va a ser seguir ahondando en la falta de libertad educativa en Cataluña. La muestra está con su Consejería de Política Lingüística. Usted va a mantener la persecución política y la normalidad democrática que jóvenes, como por ejemplo los de Sacabat, no puedan montar una carpa en su universidad para explicar su proyecto asociativo a la gente corriente. Por cierto, aún estamos esperando que usted condene esos actos violentos. Sus ejes va a ser seguir promoviendo esa política migratoria que cambia la identidad de nuestros barrios y que envía a personas en situación irregular, no solo en Tossa de Mar, sino en Blanes también, como hemos sabido recientemente. Usted va a seguir impulsando esas políticas de impuestos abusivos, que deje de mentir. Esos impuestos a quienes más perjudican es a las clases medias y a las clases populares.
elimine el IRPF autonómico, baje impuestos y verá cómo llegan mejor a final de mes, señor Illa. Usted va a seguir despilfarrando económicamente, tiene el gobierno más caro de la democracia, va a mantener la división, lo ha dicho, desprecia a una formación política como es Vox, pero más allá, insisto, de despreciarnos a nosotros, que nos da igual, porque no hemos venido a contentarles a ustedes, venimos a representar a la gente de la calle, que está hasta las narices de todos ustedes. Pero usted va a ahondar en esa división y usted va a mantener, sin duda, la ruina y los ataques de España como buen representante del señor Sánchez en Cataluña. Es decir, usted, señor Illa, es la cara amable. Se lo han dicho muchas veces, sí, pero yo lo quiero puntualizar. Usted es la cara amable del separatismo. Frente a todo esto que yo le he dicho, pues comprenderá que nosotros vamos a liderar esa posición pues total, absoluta y contundente frente a quienes lideran la ruina, la miseria, la falta de libertad y que condena a los catalanes a vivir en una Cataluña cada día menos catalana y, sobre todo, más insegura. Y por eso hemos presentado, y lo hará nuestro portavoz en las próximas horas, propuestas de sentido común. Esa es la revolución que le falta asumir. Asuma la revolución del sentido común, señor Illa. Esa revolución que lo único que pretende es traer la voz de la gente que está en la calle, harta de políticos que les han abandonado durante tanto tiempo. Que ven cómo muchos de ustedes lo único que hacen es pues, legislar en contra de su progreso, cuando no promueven políticas ecologistas que impiden a la gente humilde entrar a las ciudades con las zonas de bajas emisiones, deciden crear más impuestos diciendo que no pueden venir más turistas. Cuando hablan de vivienda por un lado, permiten la ocupación por otro. En definitiva, nosotros vamos a presentar propuestas que, aunque les moleste y no lo quieran reconocer, comparte la mayoría social de Cataluña, señor Illa. Y, por supuesto, en esas propuestas vamos a denunciar a los responsables de que hoy Cataluña no sea como fue el motor de España y se haya convertido en el vagón de cola. Medidas, en definitiva, que representan pues, una alternativa política que cada día tiene más apoyo popular, no solo en Cataluña, en España, sino en toda Europa, que, como le he dicho, aspira a liderar esa revolución del sentido común frente a esas políticas progresistas, mal llamadas progresistas, en las cuales los únicos que progresan son ustedes, mientras el pueblo honrado ve y sufre sus políticas. Medidas, en definitiva, que quieren proponer rebajas fiscales para poder prosperar y tener más dinero en el bolsillo. Políticas, en definitiva, que planteen luchar contra las nuevas formas de criminalidad que usted no reconoce. Políticas, en definitiva, que pongan en valor el campo, la agricultura, a la gente de la mar, que tanto y con tanto esfuerzo trabajan y sirven en nuestra región. Medidas también para acabar con esas listas de espera sanitarias dramáticas que la población no entiende. ¿Cómo puede ser que tengamos que esperar tantos meses para poder ser operados de una cadera o de una prótesis de rodilla cuando ustedes nos roban cada mes a impuestos abusivos? Y por último, señor Illa, por mucha gracia que les pueda hacer, yo quiero terminar mi intervención advirtiendo una vez más a los grupos parlamentarios de esta Cámara y sobre todo a los catalanes del grave problema que tiene nuestra región, nuestra nación y sobre todo Europa, que es la invasión de inmigración masiva e ilegal. Es el mayor problema que afrontamos, señor Illa. Es el mayor reto que tiene Cataluña, España y Europa. Y a diferencia de otros aspectos como pueda ser la vivienda, los servicios públicos, la mejora de las infraestructuras, la educación, que sí tiene solución a corto plazo, no pasa lo mismo con la cuestión migratoria. No pasa lo mismo porque importar a miles de personas que no comparten cultura y forma de vida tiene consecuencias. Porque promover y permitir la sustitución cultural y demográfica a un ritmo vertiginoso, borrando la fisonomía de nuestra tierra, tiene consecuencias. Y yo le quiero urgir, señor Illa, a tomar medidas urgentes, porque cada día que pasa sin tomar medidas son décadas perdidas para las generaciones futuras. Y usted está muy empeñado en querer desmontar, lo ha dicho en sus dos últimos discursos en esta Cámara, punto a punto los planteamientos de Vox. Pero déjeme que le dé una mala noticia. No va a poder desmontar nuestros argumentos ni nuestras ideas porque estamos defendiendo y relatando la realidad y la verdad que padecen y que sufren los catalanes. Un gobierno, usted decía, que quiere estar sobre el terreno, que quiere reflejar y solventar la realidad de los catalanes. Pero no se equivoque, si no reconoce el principal problema que tiene hoy Cataluña, ni va a estar sobre el terreno, ni va a representar la realidad de los catalanes. Y no va a haber cordón sanitario que frene
la denuncia y la responsabilidad que asumimos como única formación política en esta Cámara que reconoce el grave problema de la invasión de migración ilegal que padece Cataluña. Le doy la mala noticia, como sabe, que Vox no es flor de un día. Vox ya ha cambiado todo. Y lo mejor para nosotros, para los catalanes, y seguramente lo peor para usted, es que lo hemos cambiado para siempre. Lo hemos cambiado porque su derrota será la victoria del pueblo español, de la gente que quiere seguir siendo lo que hemos heredado de nuestros padres y nuestros abuelos. Y yo le puedo decir, y estoy convencido de ello, de que dentro de un tiempo serán ustedes quienes hablarán del grave problema de la inmigración ilegal. Hablarán ustedes cuando vean que tiene un coste electoral para sus formaciones políticas. Será entonces cuando yo les recordaré sus palabras de combate global contra el autoritarismo, contra el discurso de odio, en definitiva, lo que siempre repiten para estigmatizar y demonizar el discurso, que no es otra cosa que relatar la verdad y la realidad de los catalanes. Verán que sus políticas de cortar micrófonos, abrir expedientes, modificar reglamentos, invitando a personajes del resto de Europa, constituyen el mayor suicidio político y social al cual pueden condenar a los catalanes. Nuestro esfuerzo y nuestro papel en este Parlamento lo conocen bien. Vamos a seguir denunciando la realidad a la que han condenado a los catalanes para cortar los tiempos del desastre al que ustedes nos condenan. Asumimos todos los calificativos que nos quieran poner. Ya les avanzo, nos dan absolutamente igual, porque, a diferencia de ustedes, nosotros sí podremos mirar a los ojos a nuestros hijos dentro de unos años cuando nos pregunten qué hicimos para frenar la invasión de migración ilegal. Nosotros les podremos decir que estábamos defendiendo nuestra identidad, la herencia recibida y, sobre todo, el derecho que tenemos a poder seguir siendo en un futuro. Moltes gràcies. Per respondre